Bueno, en este video, gente, vamos a aprender cómo trabajar con audio y video. Para esto lo que hice fue agregar algunos archivos más a la carpeta de las imágenes, ¿ok? Que también lo van a tener en la descripción del video, que es este video, que es .mp4, estos tres subtítulos que tenemos acá y este archivito de audio, ¿ok? Eso lo van a tener ahí en la descripción, se los bajan para que puedan ir haciendo las pruebas junto conmigo. Lo próximo que vamos a necesitar es que vengamos acá a las extensiones, acá este icono, y acá busquemos Live Server, así como está acá. Y acá venimos acá, cliqueamos y le damos a este botón que en su lugar va a decir Install en vez de Disable. Le dan a Install, fíjense que sea este que tiene las 33 millones de descargas, ok, que está hecho por Ritwik Day. Se van a dar cuenta que esto está instalado porque cuando hagan clic derecho van a tener acá la opción que dice Open with Live Server. Bien, ¿por qué esto? Bueno, pasa que para trabajar, por ejemplo, con los archivos de subtítulos, si nosotros siguiéramos trabajando con el archivo así directamente desde el browser, hay una validación que tiene el Chrome que no nos va a dejar cargar los subtítulos. Entonces necesito que se baje en ese servidor, que lo que hace es que genera un servidor web local en su computadora, entonces no van a tener problema con la descarga de los subtítulos. Bien, lo próximo que vamos a hacer es clic derecho, Open with Live Server. Esto van a ver que les va a abrir el navegador y acá les va a poner esta URL que tiene acá, 127.0.0.1, que esta es la dirección local del adaptador de red. El 5500 es el puerto donde se está conectando y index.html es el archivo que va a estar sirviendo el navegador. Entonces no necesitamos más la primera pestaña, así que la cerramos y nos quedamos simplemente con esto. Ahora grabo y acá apretamos donde dice inspeccionar para abrir de vuelta las herramientas de desarrollador. Y acá lo que pueden percibir con esta extensión es que, por ejemplo, si yo hago cualquier modificación, grabo y ya me aparece automáticamente. Ok, acá en este caso vemos que le agregó la S acá al final. Ok, si yo escribo cualquier cosa, grabo y automáticamente ya me aparece acá. Ok, no necesitamos actualizar. Bueno, vamos a comenzar con la etiqueta de video. Esto escribo video, src, le digo video.mp4. Ok, grabo y ahora cuando entra el navegador ya vamos a ver que automáticamente me va a aparecer el video. Acá lo que vemos es que está gigante el video, ok, entonces lo que necesitamos hacer es indicarle el ancho y el alto del video. Bien, esto voy a escribir width, le vamos a decir 300 píxeles y el height, que es la altura, le vamos a decir 300 píxeles. Grabo, actualizo y ahora vemos que nos quedó un cuadrado, que no se ve el cuadrado de fondo, pero bueno, nos queda un cuadrado, solamente que el video mantiene el aspect ratio, que es la proporción del teléfono. En este caso es 16:9, es la proporción. Ahora, no puedo hacer nada, no puedo dar play, no puedo escuchar nada. ¿Por qué es esto? Bueno, porque nos falta una propiedad que se llama controls. Ok, ahora cuando grabe y actualice, vamos a ver que ahora nos aparecen los controles. Voy a dar play. Si estás queriendo empezar a trabajar como desarrollador web, ahí vemos que está funcionando el play. Acá tenemos para aumentar y bajar el volumen, para maximizar. Acá tenemos las opciones. Esto es todo por default del navegador, ¿ok? Acá tenemos para descargar el video en caso que lo queramos descargar, aumentar o bajar la velocidad y pantalla en pantalla, que es cuando nos aparece el video acá de lado. Ahora, también podríamos agregar otras opciones, por ejemplo, autoplay, para que se inicie ya el video en el momento que entramos a la página. Solamente que en el caso de Chrome necesitamos decirle que el video tiene que estar muteado, porque si no, no inicia solo, ¿ok? Les voy a mostrar. Voy a sacar el mute, grabo. Si estás queriendo empezar a trabajar con... Y acá vemos que no inicia el video, ¿ok? Porque tiene que estar muteado, si no, no lo empieza. Grabo y ahora vemos que empieza solo. Ahora, ¿qué pasaría si el navegador donde estamos no soportase MP4? Bueno, en ese caso nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Voy a sacar esa etiqueta de ahí y ahora vamos a venir acá dentro de video y le vamos a decir source, de la misma manera que le dijimos con las imágenes. Le vamos a decir src, no le vamos a decir src no, src. Y le vamos a decir video.mp4. Ahora, próxima propiedad es type, que le tenemos que indicar qué tipo de video es. Video/mp4. Ahora vamos a duplicar esta etiqueta y le vamos a decir, por ejemplo, que es un mob, que yo acá en este caso no tengo otro archivo, así que vamos a suponer que es ese y acá le diríamos mob, ok. Y en caso de que el navegador no soportara ninguno de estos dos tipos, le podríamos indicar un texto acá diciéndole: tu navegador no soporta la reproducción de video. Entonces, de esta manera, en caso de que no pueda cargar el mp4, va a ir por el mob. Si no puede el mob, va a cargar este texto, ok. Bien, acá vamos a ver que queda todo igual. Ahora, ¿qué podemos hacer también con esto? Bueno, también podemos añadir los subtítulos, que son estos archivos que tenemos acá. En este caso yo estoy usando los .btt, que son los que generalmente utilizo con YouTube, que es el tipo de archivo de texto con el tiempo, donde dice básicamente en qué segundo y en qué momento estoy hablando. Pero también tendréis otros tipos de subtítulos como los SRT y hay otros más que la verdad es que no sé bien cómo funcionan. Pero bueno, estoy utilizando estos porque justamente me queda fácil ir a YouTube y descargarlos. Así que en este caso vamos a levantar estos archivos.
¿Ven? Acá este es el contenido de los archivos BTT. Ahora, ¿cómo cargamos esto? Voy a utilizar la etiqueta que se llama track. Bueno, y acá le tenemos que indicar algunas cosas como kind, que es el tipo, va a ser subtítulos. Le vamos a decir src, que es cuál es el archivo. Le vamos a decir es.btt. Le vamos a decir srclang, para que sepa de qué lenguaje estamos hablando. Le vamos a decir es, que significa español. Y le vamos a decir el label, que es el nombre que va a tener en la opción español. Bien, venimos al final, copio esto algunas veces y acá vamos a modificar esto. Le vamos a decir en, vamos a decirle en. Ahí lo que hice fue, me paré sobre esta palabra y como acá tiene otra igual, si toco Command D o Control D me va a seleccionar la misma palabra. Ok, o sea, porque busca el mismo patrón y ahí puedes modificar los dos al mismo tiempo. Acá vamos a decir inglés, inglés. Bien, en el caso de portugués lo mismo, selecciono es, toco Command D para seleccionar el otro y voy a escribir BR, que significa Brasil, y acá le vamos a decir portugués. Bien, grabo, actualizo, no actualizo, se actualiza solo, y acá si vengo a los tres puntitos, vamos a ver que ahora me aparece la opción de subtítulos. Y si cliqueo acá, vamos a ver que acá nos aparecen los nombres que nosotros le definimos acá donde dice label. Acá se le voy a poner cualquier cosa para que se vea mejor. Y acá vamos a ver que me aparece españols. Ok, esto lo borro. Bien, y ahora si selecciono los subtítulos, español, y acá vemos que ya me aparecen los subtítulos. Bien, ahora vamos a probar los otros. Inglés. Y ahí vemos que me está levantando los subtítulos. Ok, portugués, lo mismo. Bien, perfecto, gente. Acá vamos a aprender cómo se utilizan los videos. También si necesitáramos hacer alguna configuración un poco más avanzada de video, les voy a dejar acá el link en la descripción del video a la página de MDN donde hay un poco más de información sobre configuración avanzada del video. En este caso, si quisiéramos, por ejemplo, cambiar el códec del video, podríamos indicarlo, creo que era con la coma, y le decimos códec igual y le indicamos el códec que necesitamos, ok. Bien, ahora vamos a ver cómo utilizar la etiqueta de audio. Esto lo voy a hacer con la etiqueta que se llama audio. Y donde dice src le voy a decir audio.mp3. Grabo y acá vamos a ver que no nos aparece nada. ¿Por qué no nos aparece nada? Porque no le pasamos la propiedad de controls. Ahora nos aparece el reproductor de audio. ¿Ok? Acá en este caso tenemos la opción de descargar, la velocidad para reproducir el audio. Y si le doy play... Si estás escuchando este audio, suscríbete al canal. ¿Escucharon? Suscríbanse al canal. También lo que podemos hacer es lo mismo que hicimos acá. Por ejemplo, voy a copiar esto y le vamos a pasar el src, que va a ser el audio.mp3. Y lo que tenemos que hacer es decirle qué tipo de audio es. Le vamos a decir audio/mp3. Hay también otros tipos de audio. Vamos a suponer que este es .ogg. Acá le podríamos decir lo mismo, ogg. O le podríamos pasar el texto de tu navegador no soporta la reproducción de audio. Okay, y de esta manera podríamos cargar un audio en nuestro sitio. Okay, también tenemos el autoplay, solamente que acá en el caso del autoplay no necesitamos el mute. Así que esto fue todo por este video, mis amigos. En el próximo vamos a ver las listas y las tablas. Y si estás escuchando este audio, suscríbete al canal. Suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo video.